La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos nuestros amigos de la red Sodomco. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, muy bien, estamos acá nuevamente empezando la semana con ustedes, por supuesto con noticias de fin de semana, que ya estaban un poquito cantadas, discúlpenme, pero que la espectacularidad de un allanamiento a la casa de un expresidente, pues siempre es importante en la noticia. Tenemos dos ejes de la noticia para esta semana. Uno es los huaicos, el tiempo, la temperatura, el clima, la ayuda. Otro es el huaico de la corrupción, el huaico de lo que está saliendo a través de las confesiones del señor Barata, que es el testigo, digamos, estrella en todas las delaciones contra personas que recibieron dinero de la firma Odebrecht. Ahora, para hacer un poquito de recuento, recordemos que en el Perú operaron varias constructoras brasileras. Estas constructoras brasileras, 5 de las que operaron en el Perú, forman parte de un esquema de corrupción en Brasil que se reveló frente a la empresa Petrobras. Estas empresas, ¿qué hacían? Se cartelizaron, se repartían la obra pública. Petrobras es una empresa petrolera brasilera inmensa. Se repartían la obra pública y hacían un recargo, siempre más o menos el 5% de los costos, que luego revertían a funcionarios coimeados y al partido de los trabajadores. Y por supuesto a muchísimas campañas y a políticos que han sido señalados en ese proceso. Pero lo que se determinó es que ese esquema de trabajo brasilero desarrollado en el Brasil se había exportado a otros países del mundo. La primera confesión gigantesca que tenemos es la de Odebrecht, pero van a haber otras. Camargo Correa también va a confesar, está preparando una delación. Hay algunos, como me parece que es Galbao, que hasta ahora niega todo, ¿no? Pero otros ya están entrando en este proceso. ¿Qué es importante para el Perú? Que se sepa toda la verdad. Eso es lo más importante, que se sepa toda la verdad. La verdad limpia, la verdad purifica. Aunque esta llegue importada. Aunque no llegue importada. Claro. Bueno, hay que entender que no es la primera vez. En el caso de Montesinos, la verdad llegó importada de Suiza. Sí, pues. Si no hubiéramos tenido a la fiscal Cornelia Cova, jamás hubiéramos sabido que tenía 200 millones de dólares robados al Perú en cuentas en Suiza. Entonces, a veces, en países con institucionalidad muy frágil como la nuestra, es mucho mejor, ¿no es cierto?, cuando las pruebas vienen de afuera. Así es. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, nuestro amigo Fernando Vivas dice, todos sabíamos y miramos a otro lado. Todos sospechábamos, pero no lo podíamos probar. Odebrecht ha tenido una pésima reputación en el Perú. Pero una cosa es tener una mala reputación y otra cosa es probarlo. Yo siempre insisto en eso. Yo lamentablemente tengo la deformación del abogado y si no puedo probarlo, no puedo acusar a nadie de nada. No puedo. Ahora, hay sociedades que se protegen más, ¿no? Dicen, ya, bueno, si tiene mala reputación, me basta con eso para no tener negocios con él. Sí, hubiera sido posible. Pero en el caso peruano, las normas se hicieron de tal manera que era difícil que no tuvieras clientes con estas empresas, que no fueran tus clientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la contratación de obra pública peruana se exigía un porcentaje de contratación de obra pública local. Okay. Siempre, obligatorio. Entonces, 30% para los peruanos. Entonces, tenían que entrar y entraban, ¿no es cierto? Bueno, Alejandro Toledo, y ahora vamos al segundo tema, es un pez gordo, por supuesto, porque ha sido expresidente del Perú. De eso no cabe duda. Alejandro Toledo ha sido un fresco, por no usar otra palabra, que le tenían que comprar casi hasta los calzoncillos en Palacio de Gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque parecía un hombre misio, pues, no tenía un cobre. Ya, venía la pobreza, está bien. Pero no parecía choro, de verdad que no parecía. Conchudo sí, pero choro no. Y con el tiempo, y creo que yo ya que es clara su estrategia, él ha esperado que pasen los 5 años para que, desde que dejó el mandato, para que le vayan pagando lo que había pedido, pero al mismo tiempo para que no lo juzgue el Congreso. Obviamente si lo juzga el Congreso, un juicio a Toledo del Congreso es como un juicio humano en el Congreso, pues dura 5 minutos, ¿no? Lo condenan de todas maneras y lo mandan al Poder Judicial. Entonces, para evitar eso, ¿no es cierto? Y aún con la intención de ser presidente por segunda vez, sí, desea en ese momento ya limpiar su dinero.
La excusa de Toledo este fin de semana es: yo no sé qué cosa y por qué le habrán depositado a Maiman. No tengo ni idea, ¿ya? Pero es las coincidencias entre lo que Barata firma y lo que Maiman recibe son exactas, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil que Toledo pueda decir que lo que le exigió, ¿no es cierto?, a Odebrecht no es lo que se le depositó a Maiman. Eso en un juicio simplemente se cae por su propio peso. No se necesita ni siquiera el testimonio de Maiman. Maiman puede decir: no, yo hacía negocios con Odebrecht. Mentira, pues. No hay forma, ¿ya? Curioso también el caso de Toledo, que decidió comenzar a gastarse la plata a través de Ecoteva, que eran toda esta, como él diría, andamiaje de empresas en Costa Rica, en Panamá y en Suiza y en Londres, para que finalmente, a través de todo este andamiaje, llegara plata al Perú, se comprara la casa que él escogió con su esposa, que se demoró 3 años en escogerla. ¿Ya? Ahí están los mails que entregó el corredor, para que no le pagaron, a la fiscalía. Ahí está toda la información de los vendedores de los inmuebles, de tanto de la casa en Casuarinas como de las oficinas en el edificio Omega. Y además luego se descubre que con esa misma plata se había levantado la hipoteca de la casa Camacho, la deuda de la casa Punta Sal y hasta el pago de las tarjetas de crédito. Nadie tiene un amigo tan buena gente. No, yo quisiera tener un amigo así, pero no tengo, ¿ya? Entonces Maiman había pagado absolutamente todo. Y resulta que Maiman recibe en sus cuentas dinero de Odebrecht y de Camargo Correa. Entonces el caso está redondo. Lo hemos dicho acá, yo lo he escrito desde los primeros días de enero. Ese caso está servido. A mí lo que me sorprende, y lo he escrito ayer, es que sabiendo esto, porque fíjense, el peculado es un sola, ya había el dato de una cuenta desde diciembre, ¿no es cierto?, de Maiman en Londres, donde Camargo Correa, Operación Castillo de Arena, deposita más de $90,000. Bastaba con eso para una orden, por lo menos de arresto domiciliario, lo que decíamos acá. ¿Qué hizo la fiscalía? La fiscalía no hizo nada. Lo dejaron salir, bailar en Año Nuevo, en la fiesta de Año Nuevo en Punta Sal, lo dejaron irse a Stanford, ¿no es cierto? Y ahora no hay forma de traerlo de regreso, porque por lo menos él ha dicho: no, la justicia, cuando haya una justicia justa, que venga acá a hablar con el señor de la justicia, pues, cuando haya una justicia justa, ahí regresaré. Y no va a regresar, pues. No va a regresar, por lo menos por propia voluntad, no va a regresar. Claro. Entonces, y ya la esposa, que también tiene que estar procesada, ¿no?, porque es partícipe de toda esta operación, además escogió la casa, ¿no?, ya amenazó al presidente de la República: yo voy a contar tus negocios. I know what you did before. ¿Qué situación más incriminatoria? De verdad. Claro, yo digo: ¿tú crees que tú me coges mi chora? Yo te voy a contar tu sí. No, pues ya, pues solita se vendió. Nosotros matamos menos, igualito. Así es. Y luego, este hombre diciendo que no va a hablar, porque eso es lo que he dicho ayer cuando he hablado con los canales, finalmente. Ya ha retado a Jorge Barata que pruebe que ha depositado en sus cuentas. No, es que eso no funciona así, pues, ¿no? Eso no funciona así. Todos sabemos que se trabaja con testaferros y Maiman es un testaferro y su suegra fue su testaferra. Lamentablemente, pues, escogió mal a sus testaferros porque les han seguido todas las cuentas, ¿no? Acá todo el mundo se ríe. No parecía choro, conchudo sí. Disculpen la grosería, pero es que sí. Eso es una palabra muy limeña, ¿no? Eso sí, porque pucha, no pagaba una cuenta. ¿Te acuerdas que iba a todos los restaurantes de Lima y Maiman pagaba la cuenta? Sí. ¿No es cierto? Entonces, sí, claro que sí. Ahora, era conchudo, pues, no le pagó al corredor. Ya, ahí se fregó, porque el corredor de la casa en Casuarinas contó todo, pues, claro, con toda razón y con todo derecho, hasta ahora le debe plata. Entonces, moraleja: no dejes de pagarle al corredor, no dejes a nadie triste en el camino, no, pues, teniendo tanta plata además, claro, ¿no? Ahora, hasta acá Toledo está el caso para mí clarísimo. Si llega al Perú va a ser procesado y va a ser condenado por peculado o por cohecho. Esos son, miren, en el mejor y más benigno de los casos, 8 años. Que fue lo que le dieron a Fujimori cuando se allanó, le dieron 7. Si viene y se allana a todo y colabora con la justicia y todo, porque ahora hay hasta penas menores para cabecillas, podría salir en 6 años. ¿A dónde lo van a mandar? A la Guinoves, pues. Ahora, ahí Alberto Fujimori, con todo derecho, podría poner un habeas corpus, ¿no? Imagínate que solo te encierren en una cárcel de a 2. Tú y Toledo. ¿Cómo se ríen allá? ¿Ah? Y no hay traba.
Eso O sea, parece el final de una película, ¿no? Eso es terrible. Claro. Ahora, le harán un departamentito aparte, pues no una celda de departamento con su bañito como le han hecho al chino, pues no sé. Pero ese es su destino. Y no estamos hablando de penas de 20, 25 años, porque no hay crímenes de lesa humanidad, sino básicamente choreo, ¿no? Ahora, si es lavado de activos, son 20 años. Por eso todos quieren escapar de lavado, ¿ya? Y la mínima es 15. ¿Y por qué quieren escapar del lavado? Porque las penas son mucho peores. Entonces, yo sí creo que podría... Él está ahorita procesado por lavado, ¿no es cierto? Y con toda esta información es evidente que estaba lavando. Es decir, el dinero de una operación ilícita, de origen ilícito, se convierte a través de un mafioso a tiempo completo, que es Maiman, en un dinero limpio. Eso es lavado. O sea, básicamente. Ahora, quiero hablar de otra cosa. Acá con Ismael nos reíamos. Este es un mensaje a los fujimoristas, ¿ya? Nos hizo el lonchecito ayer esto, ¿eh? ¿Ah? De verdad, si te refieres a... Sí, no. Ya, sí. Alan García y a los fujimoristas, ¿no? Ven, el líder de los cuatro suyos, ven, era corrupto. Todos somos corruptos. No. Defiendan a su líder ahora. No. Fujimori cayó porque era un corrupto de los grandes, ¿ya? O sea, Fujimori le regaló a Montesinos 15 millones de dólares. Eso está probado. Le regaló de la plata del Estado, ¿eh? No de una obra pública. Le regaló, pues, para que se vaya. A un hombre que ya se había tirado 200 millones de dólares, 200, en cuentas en Suiza. Yo no estoy hablando de 6 mil millones de dólares, no. 200 millones de dólares en cuentas en Suiza, que es lo que se ha tenido que repatriar. Y en otros sitios que se ha tenido que repatriar. Entonces, ahí está la plata. Ahí están los regalos, ahí están los hechos. Entonces, Fujimori cayó porque su gobierno se corrompió a tal nivel que ya no podía corromper nada más. Había corrompió toda la prensa, todos los políticos, había comprado bancadas, había comprado jueces, había comprado un Jurado Nacional de Elecciones y un Tribunal Constitucional, había comprado todo. Entonces, esa es la razón principal por la que cayó. La persona que aglutinó el antifujimorismo fue Toledo. Pero una vez que estuvo en el poder, la crítica a Toledo, y yo me incluyo, fue feroz. Le sacamos todos los escándalos porque tenía uno por semana, ¿no es cierto? Las hermanas que falsificaban firmas, el fulano que tenía una empresa de teléfonos, el hermano que perseguía a un reportero de Canal 4 con dos piedras, ¿no te acuerdas? Sí, claro. ¿Qué mierda quieres, carajo? De correr con dos piedras, salió en televisión, ¿eh? O sea, tenía a galleta, punta sal, el alcoholismo, o sea, eso lo hemos visto todos y lo hemos sacado a los periodistas. O sea, Toledo tenía un gobierno que fue muy criticado. Toledo tuvo 7% de aceptación en el momento que no quería reconocer a su hija. Entonces, fue un gobierno tremendamente criticado. Por supuesto que fue un gobierno tremendamente criticado. Entonces, no es nuestro líder que ha caído. No es nuestro líder que ha caído. Aglutinó en un momento una fuerza enorme de personas que estaban hartas de vivir en un gobierno autoritario y corrupto, que sigue siendo hasta hoy un gobierno autoritario y corrupto. Eso no va a cambiar, ¿ok? Eso no ha cambiado. Ahora, que Toledo a su vez también sea un hombre corrupto es una pena para el Perú, no le alegra a nadie, pero no quiere decir que todos los que apoyamos ese momento apoyamos la corrupción de Toledo, pues es ridículo. Y no traten de hacer esa vinculación porque es ridículo. Lo de Alan García anoche, yo contesté así: ¿este señor está para manicomio? De verdad, para manicomio. ¿Cómo puede escribir la barbaridad que ha escrito? Pero para manicomio, ¿no? ¿O no se da cuenta de la realidad? O sea, yo sé que todos se han reído de lo que escribí, pero es que, ¿qué cosa puedo decir? ¿No? Yo anoche puse: ¿este está de manicomio o es el más grande conchudo que ha gobernado el Perú? Next, porque él es el siguiente, pues. ¿Qué pez gordo viene después de Toledo? ¿No? Y miren lo que había escrito Alan García: fariseos, hipócritas, tanto hablaron de corrupción y terminaron siendo ellos los verdaderos mega corruptos. No, un momentito, Alan García. A ti no te va a ganar nadie, ni siquiera en esta, ¿ya? Lo que pasa es que Alan García va a decir exactamente lo mismo que Toledo. Esos son los negocios de Luyo. No lo conozco. Esos son los negocios de Cuba. No lo conozco. No sé quiénes son. Oye, Cuba es íntimo amigo de tu mujer y tu mujer es madrina de su hijo. Ya me lo confirmaron. ¿Y tú no sabías que era tu testaferro? No, ni idea. Todos esos actúan con testaferro, pero no actúan con factura. Así de fácil. Consiguen a un
testaferro de su confianza y a través de él saca la plata. Bueno, pues lo que pasa es que ahora este señor Barata está contando quiénes son los testaferros, pues. Lo que estamos viendo es un desfile de testaferros. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, métanselo bien en la cabeza. Pero la verdad es que lo de Alan García es impresionante. O está de manicomio y no se da cuenta de lo que está pasando, o simplemente es tan conchudo que no entiende qué es lo que le va a pasar. Porque tampoco va a volver, pues. Está en Madrid montando bicicleta. Qué cantidad de likes tuvo esto que puse. Sí. Qué barbaridad. Escribo cosas y la gente se vuelve loca y se mata de la risa. Pero es verdad, pues, no puede ser. Bueno, todo se cuenta aquí. Así que damos una pausa. Vamos a estar con Gustavo Gorriti. Vamos a estar también con Fernando Olivera. Con Fernando Olivera. Claro, ¿no? Para ver qué nos cuenta. Que ellos participaron en la marcha de los cuartos suyos activamente. Salen en todas las fotos. Y obviamente tienen mucho que contar. Volvemos. Eso es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:20. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas, RTV Cusco y a nuestros hermanos dominicos de Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. No nos podemos olvidar, por supuesto, aparte, lo dijimos, de la situación trágica que está sufriendo gran parte del Perú. Ayer el número de muertos ya estaba en 27, lo cual ha sido brutal en realidad. Yo he quedado muy sorprendida porque los primeros días la verdad que no hubo víctimas que lamentar, pero ahora sí. Y esto es debido a muchas causas, a la falta de prevención, a la falta de educación ciudadana, pues tenemos que educarnos para las desgracias también, y por supuesto a la falta de buenas técnicas de construcción, ¿no? Muchas cosas se han caído por malas técnicas de construcción. Entonces hay mucho por hacer y se está exigiendo al presidente que sea presente y que dirija esta operación, ¿no es cierto?, de ayuda a las víctimas. Hacemos un paréntesis acá porque Gustavo Gorriti ya está en el teléfono. Él anunció en el Twitter hace pocos días que este fin de semana habrían grandes noticias sobre el tema de corrupción, y supongo que esta es la más importante hasta el momento. Gustavo, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, quería primero empezar por un tema personal, porque esto va a ser usado por el fujimorismo y está siendo usado. Tú y muchas otras personas, también yo, apoyamos la causa de la caída de Alberto Fujimori, la marcha de los cuatro suyos, el regreso a la democracia. Y eso se asocia a que Toledo era nuestro líder y ahora nuestro líder ha caído. Y esa es la acusación, por ejemplo, de Carlos Raffo, ¿no? Ahora tienen que estar con su líder caído. ¿Qué piensas de esto? Pienso que, como tantas cosas que provienen de ese campo y de Raffo en específico, es una estupidez. Es verdad. Hemos luchado por la democracia, luchamos por la libertad, luchamos por una causa, por la posibilidad de darle a los peruanos el ejercicio completo de sus derechos en libertad y bajo una ley y no bajo el dominio de un autócrata. Luchamos por eso y se lo hizo con la persona que como conductor de este proceso, con la persona a quien las circunstancias habían puesto en tal posición. Si luego esa persona ha traicionado el mandato del pueblo, se ha traicionado la esperanza de la gente en tener un futuro mejor, y sobre todo, si lo hizo teniendo presente el verdadero lodazal de corrupción que fue revelado en la caída del fujimorismo, que por supuesto se sabía de mucho antes, pero que fue revelado con puntual documentación por los videos del propio Montesinos, había una obligación redoblada, intensificada, porque el gobierno democrático se caracterizara por su integridad, por su rectitud, por su austeridad, por su defensa de los principios. Si traicionó doblemente y está y estará muy bien castigado. Por supuesto, después de que terminen de probarse en forma fehaciente
los cargos que ha hecho como testigo y partícipe en esa corrupción Jorge Gata, el funcionario de Odebrecht. Ahora, lo que tengo que decir también, de forma muy clara, es que si algo atestigua sobre la tremenda importancia que tuvo la lucha por la democracia, es el hecho de que esa propia democracia es la que permita llevar a Toledo a los tribunales. ¿Qué hubiera pasado si es que un Montesinos hubiera estado en control del gobierno ahora? Hubiera saltado una Nélida Colán a hacer inmediatamente todo el encubrimiento que fuera necesario. La democracia es la que permite que quien sea que haya cometido un crimen, un delito, una inmoralidad o todas esas cosas juntas, como parece ser el caso aquí, tenga que responder a los tribunales. Se luchó por la democracia triunfó y con todas sus imperfecciones es la que permite llevar a los tribunales a los corruptos. Mire, la frase de Carlos Raffo es increíble, ¿no? Aunque todos nieguen a su líder en este momento, este es el rostro del ocaso del antifujimorismo. O sea, Toledo es el ocaso del antifujimorismo. Eso no es posible. El antifujimorismo lo organiza el fujimorismo mismo, no Toledo. Primero, lo que ellos llaman el antifujimorismo no es otra cosa que la democracia y que la lucha por la democracia y la libertad. Por supuesto de que la democracia y la libertad se están enfrentando a los tiranos y derrocándolos, como fue el caso. Entonces, si a eso le llaman antifujimorismo, pues que se regodeen en ello. Pero que eso represente el ocaso, lo único que representa es el fortalecimiento de la democracia. Y así como la democracia permitió llevar a la cárcel al autócrata Fujimori, de la misma manera llevará a la cárcel a todos los dirigentes, presidentes que resulten involucrados en el caso Lavallato, y me temo que Toledo no va a ser ni mucho menos el último. Es una traición, ha dicho Kuczynski, igual como has dicho tú, pero inmediatamente Leán Karp ha salido a decir: no me hagas hablar porque sé lo que hiciste la última vez, como título de película. Que hable, por supuesto, pero que hable todo, que hable con pasión, que se desfogue, que se desahogue, que diga todo lo que tiene que decir y todo lo que tiene que contar y todas las putas de las que aparentemente ha sido testiga. Bueno, ¿tú crees que ella también tiene que ser procesada? Lo está haciendo en el caso de lavado de activos ya. No, a menos que se demuestre de que ha tenido una participación central. No. El hecho concreto es de que somos una nación que se rige, debe regirse de acuerdo con la ley. La ley permite investigar casos a fondo. Lo que la ley no permite es sentenciar y condenar a alguien antes de haber sido juzgado. Así es. Antes de que todas las pruebas se hayan actuado. Ahora, de tal manera de que ahora, hasta este momento las cosas se ven más que negras para Toledo. Claro. Ahora, Gustavo, Toledo no va a regresar al Perú. Bueno, yo creo que va a tener que regresar de una u otra manera. O sea, no voluntariamente, digo. Bueno, como te digo, si no es voluntaria, va a ser involuntariamente, como ha sucedido en muchos otros casos. Yo creo, juzgando por lo que pasó con Blacker Miller, que uno de los pocos sitios donde hay alguna posibilidad de estar al margen de la clase de ley es Albania. Sí. Pero no sé si la vida en Albania puede ser tan ¿Tú crees que en Israel no encuentre protección? Porque sé que han cambiado las leyes en Israel, pero ¿tú crees que en Israel sería más fácil extraditarlo? Sería una cosa con un grado inicial, pero no profundo, de complejidad. Leán Karp es ciudadana israelí, e Israel, como sucede con muchas otras naciones, Brasil, Japón, si no me equivoco, exacto, no extradita a sus ciudadanos ante terceros países. Toledo, hasta donde puedo entender, no es ciudadano y por matrimonio no creo que lo pueda hacer. Pero no solamente eso, aunque no existe, hasta donde yo entiendo, convenio de extradición con Israel, sí existe una práctica y sí existe un precedente. Perú hace muy pocos años extraditó a Israel al ex juez Dan Cohen, que estaba inmerso en otro caso de corrupción corporativa, el de Siemens. Así es, tienes razón. Pese a la protección que le dio Baruch Hipscher durante el gobierno de García y todo eso, cuando Humala asumió el poder, pues lo mandó extraditado.
tal manera de que existe la obligación de reciprocidad en este caso. Claro, por lo menos hay un buen precedente que has recordado, me parece excelente. Ahora, Kuczynski, en este caso, el presidente, digamos, se ha manifestado, caiga quien caiga, la ley es para todos, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que dicen todo el mundo, todo el mundo. Claro, son frases de cajón, ¿no es cierto? Pero el problema acá es que Kuczynski ha sido tan comunes Así como es. Cuando periodistas de investigación dicen la unidad tal accedió a este documento, Sí. accedió a este otro Accedió. documento, básicamente así lesionando profundamente al castellano. Sí, claro. Hay un problema de castellano, eso sí lo sabemos, pero digamos, esto es evidente que en la última encuesta lo ha afectado duramente, además creo que yo lo de Saavedra y la muestra de debilidad en otros temas, pero ¿puede él cosechar de esto o va a terminar siendo demolido con frases como la de Leán Carp por haber sido ministro? Yo no creo de que esté en condiciones de cosechar, de cosechar nada. No a estas alturas, cuando en general la impresión que está dando es la de debilidad, la de inconsistencia, falta de coherencia en lo que hace y la tendencia a exabruptos verbales que le van quitando valor a la palabra y el pronunciamiento presidencial. No creo que pueda cosechar nada, tampoco creo que pueda cosechar mucho, dado el hecho de que fue un funcionario de mucha importancia durante el gobierno de Toledo. Así es. De tal manera de que yo creo de que lo primero que él debería hacer es tratar de recuperar la posición presidencial, es decir, el manejo básicamente competente de la presidencia, que se le está yendo, sí, y ya se le ha empezado a oír en gran medida. Y lo segundo es la tarea que tenemos quienes estamos investigando en este caso, que va a ser cuando se determine con mayor precisión quiénes fueron los que participaron en los diversos niveles de corrupción que ha habido en Lavallato, en el gobierno de Toledo, en el gobierno de García, en el gobierno de Mal. Así es. Ahora, hay otro pez gordo, digamos, que se está regodeando de una manera que ya llama la atención. Este es Alan García. Anoche escribía fariseos, hipócritas, ¿no? Tanto hablaron de corrupción y terminan siendo ellos los verdaderos megacorruptos. O sea, yo he puesto, ¿este señor está en manicomio? ¿O es el más grande conchudo que ha gobernado el Perú? Porque él es el que sigue. Además, ya están los testaferros presos. Ya se ha aprobado la conexión de Cuba con Cookie Chisman. O sea, ¿a qué está jugando Alan García? Bueno, lo que García tiene como técnica a lo largo de los años es que cuando un caso de corrupción se le acerca, agarra al colaborador más cercano que se encuentra a mano y lo lanza a la hoguera. Claro. Pero eso en este caso no creo que tenga mayor posibilidad de tener éxito. Lo que queda por delante, como tú estabas mencionando, hace unos 10, 12 días anuncié por IDL Reporteros. Yo sabía lo que se venía, pero tenía un compromiso de mantener reserva sobre el contenido de la información, de que se iba a iniciar dramáticamente el desenlace de este caso. Eso ya ha comenzado. Pero por supuesto va a ser un desenlace prolongado, complejo, lleno de accidentes en la fase final de la investigación, donde va a haber esfuerzos muy intensos por encubrir a quienes están todavía en el camino del descubrimiento, Lógico. de ser descubiertos. Y eso va a pasar, entre otras cosas, por tratar de lograr linchamientos de quienes ya han sido identificados. Entonces, el mensaje más importante a estas alturas es el que la gente sepa que se debe consolidar y terminar de probar lo que ha sido revelado. Ahora, Gustavo, pero que se debe proseguir con la investigación. Ahora, Gustavo, hay una cosa que no se entiende. Yo entiendo la reserva y entiendo que no puedes dar aviso a la gente para que no se escape. Pero en el caso de Toledo, ya con la revelación de Camargo Correa del depósito en la cuenta de Maiman, basta un sol para que haya cohecho o peculado. Y él bailaba en Año Nuevo y se fue a Stanford y estaba sobreavisado.
no entiendo por qué, y lo he escrito varias veces, lo comento contigo, no entiendo por qué no tenía ni siquiera un arraigo, un arresto domiciliario. O sea, el fiscal simplemente lo dejó ir. Sí, ese es otro aspecto del problema, Rosa María, de que desgraciadamente la organización de la Fiscalía bajo Hamilton Castro ha sido demasiado lenta, ha caminado con una cautela necesaria pero excesiva, concentrando demasiado las cosas en un grupo muy pequeño de funcionarios, y de que esta abertura, este paso más bien dramático, se ha dado como consecuencia de la información clara y explícita que ha llegado del lado de Odebrecht como resultado, no de la relación que ellos hayan hecho ante el Perú, que es una consecuencia secundaria, sino lo que hicieron en Brasil. Ahora, mira, no es, claro, pero no es posible también, hay que decirlo, Gustavo, que Barata solo haya hablado pues de Toledo. Barata tiene una relación con el Perú de muchísimos años, por lo tanto tiene que hablar de García y tiene que hablar de Humala. Entonces, lo que yo no entiendo es... Me imagino que sí, pero como te digo, el estilo de Hamilton Castro es de pasito a paso, y digamos, ya es un estilo lento. Sí, lento, pero se le escapan las tortugas. Pero inicialmente sí, él pudo haber arraigado a Barata cuando Barata estuvo acá. Sí, es en diciembre, por Dios. Él pudo haber arraigado a Marcos de Moura. Así es. Cuando estuvo antes aquí. Y esos dos personajes solos tienen la respuesta a básicamente casi toda la corrupción de la era de las grandes empresas brasileñas y su arrollador efecto de obras mezcladas con corrupción en el Perú. No se hicieron varias cosas, no se armó, eso también es un problema de diseño, no se armó un equipo de fiscales suficientemente amplio, lo suficientemente capaz y con funcionarios fiscales dotados de la capacidad de acción. Hamilton Castro es un fiscal provincial. Yo creo que un equipo de la naturaleza, de la fuerza que necesita el caso Lavallato, debió ser una fuerza de tarea como la de Brasil, que debió constar de fiscales superiores con varios fiscales provinciales escogidos para llevar a cabo acciones, y también con un grupo de policías escogidos, examinados, para que llevaran a cabo las diligencias del caso. Esa era la manera de hacerlo y no había demasiado secreto, puesto que los brasileños habían indicado las cuestiones metodológicas. Claro, el fiscal Pablo Sánchez ha dicho que sí, que han nombrado un equipo de fiscales y todo, pero la velocidad a la que van, como se les escapan las tortugas. En los hechos no se ha puesto en marcha, claro. No se ha puesto en práctica todavía. Bueno, Gustavo, es un intento, pero no se ha puesto en práctica. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Nosotros seguimos informando sobre este tema, igual que tú, tratando de encontrar todas las complejidades y esperando que el señor Barata, al cual obviamente hay que corroborarle todas las afirmaciones, dé la información completa de todos los personajes públicos a los que ha coimeado, porque no ha coimeado a uno. Hay una cosa que hay que decir, Rosa María. En este caso, por fortuna, no es difícil corroborar lo que él ha dicho. No. Porque existen movimientos bancarios de cada operación. Todo está bancarizado y todo ha dejado huella. Así que no hay ningún problema por ahí, pero todo es con testaferros, pues obviamente, ¿no? No se va a... Pero eso sale a la luz muy rápido. Así es. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa, me piden urgente toda nuestra gente en todo el Perú, y regresamos para seguir explicando qué es lo que está pasando en el caso de corrupción más grande que se ha develado, porque abarca 3 gobiernos, tal vez 4, ¿no es cierto? Y eso implica la detención de todos los presidentes que han recibido coimas. Y puede ser notable que un país pueda tener 3 o 4 presidentes presos, ¿no es cierto?, por haber recibido coimas de empresas constructoras brasileñas. Como dice, el camino es lento, pero se va a llegar en algún momento a algo. No, se tiene que llegar. Se tiene que llegar. Vamos a la pausa y volvemos. No más comunicadores, acá no prescribe nada. Vámonos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden que este y todos los programas que se transmiten aquí en las emisoras de Sodonco están en nuestro canal de YouTube, Sodonco. Bueno, y tenemos a Fernando Olivera en el teléfono justamente para comentar la caída, digamos, procesal, si quieren, en este momento, no la captura de Alejandro Toledo. Muy buenos días, Fernando Olivera. Muy buenos días, Rosa María. Yo quería preguntarle, en primer lugar, Alejandro Toledo ha sido una persona cercana, han sido socios políticos, han manejado el país juntos. ¿Qué piensa de todo esto? O sea, 20 millones son para mí, dijo Alejandro Toledo, a barata de Odebrecht, y ahí están en las cuentas de Maiman, no hay nada más que discutir. ¿Cómo es que usted, que es el luchador contra la corrupción, no pudo ver esto que estaba ocurriendo a su lado? Igual que usted, Rosa María, todos los que actuamos de buena fe no podíamos imaginar que quien llegó al alto honor de ser presidente de la República resultara utilizando la democracia y la confianza de todos los peruanos para buscar este beneficio personal en base al crimen y al delito. Nosotros, por el contrario, entregamos todo lo que pudimos para defender esa estabilidad democrática en el acuerdo de gobernabilidad. Sacrificamos inclusive nuestro capital político, partidario, las expectativas personales por el cumplimiento de un deber con el Perú. Y sin embargo, con una camarilla extranjera estaba justamente utilizando ese poder que el pueblo le había dado a Alejandro Toledo para exigir millones de dólares. Según ha confesado el corruptor Jorge Barata ante la Fiscalía, y esperamos que se haga todo el proceso de manera impecable, porque ya ayer hemos escuchado a un Toledo trazando las líneas maestras de la impunidad. Nosotros hemos participado, como le digo, hasta agosto del 2005, donde rompimos con el gobierno públicamente. Y inclusive, posteriormente, fuimos maltratados y ni siquiera apreciado nuestro aporte a que ese gobierno, que en conjunto presentó resultados positivos al país en cuanto a creación de empleo, inversión, crecimiento, apertura de mercados, proyectos que históricamente estaban postergados y que realmente lo dejó casi en piloto automático al gobierno del monstruo grande que pisa fuerte. Y evidentemente la corrupción, y ahí está el maestro de la corrupción, que es Alan García, utiliza, primero, que las coimas presidenciales las tratan ellos directamente, como está quedando en evidencia. Segundo lugar, como Alan García en su primer gobierno, y se descubrió en el caso del tren eléctrico, las coimas de Sergio Siragusa, el consorcio Translima, eran depositadas en una cuenta en Gran Caimán a nombre de un cómplice empresario que movía millones, Canati, ¿no? Y a partir de ahí ya luego se hacían las transferencias y la ruta del dinero, que finalmente nuestra justicia no logró establecer, como tampoco lo hizo en el caso de Agustín Mantilla, donde se descubrió una cuenta de 6 millones de dólares y no se siguió la ruta del dinero. El seguimiento de la ruta del dinero es fundamental. Y ciertamente, en el caso de Toledo, desde que se descubrió el denominado caso Ecoteva, hay un antes y un después. Sobre todo porque, conociendo estas adquisiciones inmobiliarias millonarias, la primera explicación que dio Toledo fue una mentira, pretender sorprender a los peruanos diciendo que eso era
productos de las reparaciones que había hecho Alemania, Sí. a las Pero usted víctimas del sabe, Holocausto. pero usted ha trabajado con Toledo, señor Olivera. Usted sabe que Toledo es mitómano, miente y se cree sus mentiras todo el tiempo. Pero cuando hay mentira de por medio, pues ya ciertamente, ¿por qué hay que creer, no? Y usted no encontrará, después de ese descubrimiento, que ha sido hace 4 años, hasta el día de hoy, y esta justicia no toma una decisión. Yo en el foro de la Contraloría lo exigí, ahí están las grabaciones. Cuando reclamé que estaban invitando a los candidatos de la corrupción, lo reclamé, lo demandé. Y si no hubiera venido la información de la justicia internacional, quién sabe si ya estaría archivado el caso, a pesar que ya había información que venía desde Brasil, en el caso que trataron también de archivar en Brasil el Castillo de Arena, donde ya había conexión de Camargo Correa con una cuenta de más. Estamos de acuerdo, la Fiscalía le ha dado mucha ventaja a Toledo para que pueda huir, eso está clarísimo, porque ya desde diciembre tenían la cuenta de depósito de Maiman. Ahora, ¿usted cree que Avi Danón, Elian Karp, Maiman son los responsables de esta organización criminal y que nadie más de los ministros y otras personas que actuaron de buena fe, como usted dice, tiene relación con este caso? Mire, yo no lo sé, pero lo que sí puedo decirle es que allí en el gobierno ha trabajado gente muy honorable, y gente que ha entregado su tiempo, su sapiencia y su integridad. Mire los primeros ministros nomás que han habido. Roberto Bañino, un hombre que dejó expectativas en el extranjero, estaba muy bien instalado allí y sin embargo vino aquí a dar su aporte al Perú. Luis Solari, no se puede dudar de su integridad y de su honradez, y que también salió del gabinete. Luego ha estado Beatriz Merino, ya todo el mundo conoce a Beatriz Merino, que luego ha sido elegida defensora del pueblo. El propio Carlos Ferrero, con el que he tenido discrepancias, pero en cuanto a su integridad y su honradez, nadie puede dudar, ¿no? Y finalmente el propio Kuczynski, que se reintegró al gobierno como ministro de Economía en medio de una crisis política muy seria, cuando se había publicado en El Comercio ese memorable editorial en primera plana que decía un paso al costado. Así es. Es decir, y él estaba en su actividad privada y sin embargo volvió en ese momento difícil para darle estabilidad política, económica, confianza al gobierno del Perú, que era el gobierno de la democracia, que no podía fracasar después de todo el desastre que había sido la corrupción y el crimen del gobierno de Fujimori y Montesinos, donde se tenía que construir confianza, convocar inversión, ahora, sacar al país un adelante, ¿no? ex fujimorista como Carlos Raffo dice que Toledo es la cara del fin del antifujimorismo, que ahora como todos son corruptos, el antifujimorismo ha acabado. Bueno, esa ha sido la estrategia siempre de la corrupción y, por cierto, del fujimorismo, que buscaba generalizar para que efectivamente los valores de los peruanos ya se relativicen a tal extremo que el roba pero hace obra es lo que prima, ¿no? Y se han relativizado ya, porque si no, ¿cómo han elegido a Alan García? Lo reeligieron el año, no sé, el 2006. Increíble, después de todo lo que hizo, de todo lo que robó y que se archivó por una prescripción indebidamente aplicada. Mire, ahora en el caso Chincheros, a mí me ha reportado la gente del Cusco que inclusive han habido expresiones de alcaldes que decían el aeropuerto de Chincheros con corrupción o sin corrupción, lo queremos. Claro. Aquí estamos y ciertamente la gran inmensa mayoría de peruanos es honrada, trabaja. Y por cierto, en esto extiendo también a la empresa privada, porque estos delincuentes de Odebrecht y todos sus cómplices no representan lo que es el espíritu empresarial, creativo, del pequeño, del mediano, del grande. Pero sin embargo, evidentemente ya hay otros sectores que quieren hacer todo el desprestigio total y sin embargo lograr impunidad y rescatar nuestros valores milenarios. Es la tarea urgente de cara al 2021, que podamos tener efectivamente una refundación, una nueva independencia del Perú,
sin corrupción. Ese es el desafío que tenemos. Pero para que ello suceda, tiene que haber una acción ejemplar, acabando con este sistema de corrupción, que la justicia realmente funcione. Nosotros estamos en esa tarea y yo creo que, independientemente de lo que esté haciendo ahora la Fiscalía o el Poder Judicial, en su conjunto no inspira confianza. No tenemos por qué creer en estos fiscales, en estos jueces. Fíjese usted, hasta el día de hoy no se decreta un embargo cautelar que a nuestro juicio no debe ser menor a 2.000 millones de dólares, porque está claro que los corruptores no les importa el Perú, lo que les importa es su billete, y por eso es que están logrando un trato en donde parece que nos hacen un favor soltando los nombres y las versiones que ellos quieren en el momento en que quieren, cuando en realidad están obligados por los acuerdos realizados con la justicia brasilera a decir todo, a no ocultar nada, y si no pierden los beneficios que estarían obteniendo para reducir sus penas. Pero eso no significa que ahora, por ejemplo, Odebrecht y sus socios están gozando y que no se les aplique la cláusula anticorrupción en el caso del gasoducto del sur, un contrato claramente sobrevaluado. Bueno, pues ya se declaró, pero ya se declaró nulo el contrato. No se ha declarado nulo, Rosa María. Lo que se ha hecho es aplicar la carta fianza de incumplimiento de contrato porque no se completó el cierre financiero. Pero eso es como que no, lo han aplicado como que no existiera corrupción. Hay una cláusula anticorrupción específica que sí tiene efectos de nulidad. Claro, lo que pasa que, Fernando, como tú sabes, todo tiene un proceso. Entonces hay que probar la corrupción en ese proceso. Y eso implica el gobierno de Humala, ¿no es cierto? Ese proyecto corresponde al gobierno de Humala. Entonces tiene que probar que Humala benefició a Odebrecht a cambio de un pago. Se sabe que hay 3 millones de dólares para la campaña, manejados a través de Fabre, según la información. Pero no se sabe la contraprestación, sí. Rosa María, ya hay elementos suficientes. La confesión de Odebrecht de que tenía una división de sobornos organizada. No. Segundo, la Contraloría ha determinado que ahí hay un sobrecosto, porque lo existe, ¿no? Y además, en todo caso, lo que ya debería haber hecho el gobierno, en ese proyecto y en todos, haber ya convocado peritos nacionales, la UNI, la escuela, el Colegio de Ingenieros, o internacionales, por ejemplo, en el gasoducto del sur, pedir la cooperación rusa que construyen gasoductos y tienen tremendo gasoducto, o la Universidad de Massachusetts con la ingeniería que tiene, valorizar realmente. Bueno. Pero además, el fiscal Juárez, cuando presentó el pedido de investigación preparatoria, ¿recuerdas que presentó el organigrama como Jan Trumada y Nadine Heredia a la cabeza de esa organización? Pero la contrapartida era Odebrecht al otro lado, y los contratos brasileros, y sin embargo, esa es una facultad del Ejecutivo, cerrar el contrato aplicando la cláusula anticorrupción. Y además, facultad del Ejecutivo es que el procurador presente una demanda por daños y perjuicios, y en tanto tienen que haber embargos cautelares. ¿Tú sabes cuánto se van a llevar según comunicación oficial que ha presentado Graña y Montero ante la Superintendencia de Valores el 24 de enero? Ellos ya proyectan con este procedimiento recibir no menos del 72.25% del valor contable neto. Y ellos mismos declaran que con eso recuperarían el 95% de la inversión que hicieron en el gasoducto. Bueno, es que señor Olivera, hay un tema que para nuestro público ahorita es bien difícil de entender, que yo lo puedo explicar más tarde, pero hay un tema contractual que es complicado, ¿ya? Y es que la obra establece que lo que se había avanzado se tiene que liquidar en favor del contratista. El Estado tampoco se puede tirar el tubo, pues, ¿no? No, pero lo que sí puede, dos cosas. Primero, van a liquidar en función a qué, a esos contratos sobrevaluados. Bueno, ahí tendrá que hacerse un peritaje para ver cuánto se ha gastado, ¿no? Segundo, ¿y a qué precios quieren valorizar? Y segundo, nada prohíbe hacer embargos cautelares. No, nada. Porque según esta lógica, el consorcio Gasoducto del Sur, donde Odebrecht tiene el 55%, Graña Montero el 20% y Enagás de España el 25%, se van a llevar en los próximos 12 meses
$1.907 millones como mínimo, garantizado. Pero no solamente por el eso, pago de lo que de lo que ya han gastado. Ese es el dinero que ya gastaron, sobrevaluado o no. Por lo que eso de que han gastado, también le vamos a pagar los sobornos. ¿Ah? No, pues. ¿Qué le parece? No. ¿No? Bueno, Pero- muchas gracias, pero- señor Olivera, porque creo que no nos estamos entendiendo. Estoy pero- mareando al público un poco. Permítame, Rosa María, sí, que para esto lo va a despedirse, por entender- favor. Permíteme, esto lo va a entender el público muy bien. Tú sabes que en Graña Montero hay 1.300 millones de soles de los trabajadores del Perú. Que las AFP se han metido 1.300 millones de soles y que están perdiendo su valor aceleradamente. Que tienen 3 directores allí, las AFP, que autorizaron la inversión en el gasoducto del sur, en ese consorcio, cuando Odebrecht ya estaba preso allá en Brasil. Bueno, ¿Ah? muy bien. Muchas ¿No? gracias, señor. Quieren vender Hornos, quieren vender Chavimochic, quieren vender Irsa Norte, quieren vender Rutas de Lima, ya que llevaron $1.000 millones, quieren vender 25% más por 500 millones de más, la hidroeléctrica de Chanta. Lo hemos explicado acá. Bueno, muchísimas gracias, señor Olivera, pues son 8:58 y tengo que ir cerrando el programa. Así que le agradezco muchísimo que esté con nosotros y que esté nuevamente con nosotros en los próximos días. Gracias por estar acá. Efectivamente, nos tenemos que ir a una pausa, rezamos para despedir el programa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:59. Bueno, tenemos deslizamientos, huaicos por todos lados. Qué sorprendentes imágenes se pueden captar con un celular ahora. Ahora ¿no? con un celular, entonces todos somos reporteros. Entonces realmente las imágenes que están llegando de todo el Perú son impactantes. Si no es niño, no sé qué es, pero leí ahora que un biólogo decía que era un niño de otra madre. ¿Ya? Pero algo está pasando. Sobre el caso de Odebrecht vamos a seguir hablando mucho. Lo que ha hecho Fernando Olivera, para ponerlo en resumen comprensible para ustedes, es que Odebrecht sigue operando en el Perú y que se podrían trabar embargos, medidas cautelares sobre sus flujos o sobre sus concesiones, que son a muchos años. Yo estoy de acuerdo con eso, he escrito sobre la materia hace más de un mes, pero aparentemente, creo yo, que el acuerdo con la Fiscalía de Odebrecht es que los dejen seguir operando. Esa es la única sensación, no tengo cómo probarlo, ¿ok? Pero esa es la sensación que queda, porque es algo así como, vamos a pagar todo, reparaciones civiles, vamos a pagar indemnizaciones al Perú, multas, todo, pero si no nos dejan seguir operando no tenemos cómo pagarles. Ahora, también es cierto que los activos de Odebrecht están en venta. Rutas de Lima ya ha sido vendida a un fondo de inversión gigantesco que no es brasilero, como dice Vitocho, no tiene ni idea. Es un fondo de inversión que tiene más de 100 años, ¿ya? Y que está manejando un porcentaje mayoritario, no todo, de Rutas de Lima. Y están vendiendo todo lo que pueden vender, porque además tienen que pagar multas en Suiza, tienen que pagar multas en Brasil y tienen que pagar multas en Estados Unidos. La empresa quiere, con otro nombre, ¿no es cierto?, transformarse con otras personas, con otra familia, pero seguir operando. Esa es la voluntad de la empresa y me imagino que eso es lo que se le ha dicho al fiscal y el fiscal ha dicho, ok, no trago embargos, pero ustedes comienzan a pagar, supongo, ¿no? O hay un compromiso mayor de pago. Esos 30 millones de soles pues no alcanzan ni para nada, ¿no? Claro. Ahora, de nuevo, una cosa es la incautación de lo indebidamente percibido, es decir, estas cuentas del señor Maiman, donde se encontró el dinero, tienen que ser incautadas, ¿ok? Incautadas implica un proceso largo y complicado de colaboración con otros países para que el dinero regrese al Perú a cuentas del Estado. Esa es una parte. Y la otra parte es la reparación civil, es decir, en cuánto mido el daño de A, la sobrevaluación de un proyecto, B, el daño de no haber contado con la obra en el momento indicado, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el juez determina por cada obra un monto. Y hay que hacerlo obra por obra. Por eso le decía, lo del gasoducto es complicado. ¿Por qué? Porque los contratistas ya han avanzado una buena parte del proyecto. Por ejemplo, todos los tubos ya están comprados. Entonces, si tú rescindes el contrato porque no cumplió con juntar el financiamiento, aplicas la carta fianza, te cobras, igual tienes que reconocerle al contratista lo que ya avanzó. ¿Eso quién lo reconoce? Quien asuma la obra. Es decir, tú tienes que sacar esto a licitación pública y el que entra como concesionario tiene que pagarle al que ya hizo la parte que ya hizo. No la va a asumir el Estado hoy día, pues.
aunque tengas un pacto establecido. Eso es muy poco alentador para la empresa que en todo caso asumiría esa situación. Claro, ¿no? porque tiene que ser un negocio que funcione, Claro. y de repente no es un negocio que funcione. Entonces ahí sí el Estado puede ordenar un peritaje, irse al CIADI, a un problemón judicial, para decir esto no es lo que costó mucho menos y vamos a pagar menos. Pero sí se puede hacer. Ahora eso es acción del Ejecutivo, por supuesto, ¿no? Ahora, para probar que Ollantaytamala recibió plata de campaña y que gracias a esa plata de campaña le dio la concesión a dedo a Odebrecht del oleoducto, eso sí, del gasoducto, perdón, eso es mucho más difícil, eso todavía no está probado. Todo lo demás, o sea, nosotros no somos periodistas, no podemos condenar a nadie ni juzgar a nadie, pero sí podemos dar los hechos. En los demás casos los hechos están ahí, están los testaferros y está el dinero. En el caso de Ollantaytamala está el dinero de campaña, pero no está el dinero vinculado al soborno por la obra, que es cosa diferente. Entonces tendría que aprobarse la vinculación. Pero espero que todos hayan aprendido rápidamente, porque se nos acabó el tiempo y nos tenemos que ver mañana nuevamente. Así es, 9:04 a.m. Gracias a todos. Nos reencontramos a las 8 de la mañana el martes, ya con Rosa María Palacios. A pensar más. A pensar más. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.